Salvador siempre había tenido una vida relativamente tranquila como taxista. Para él el trabajo no era solo una manera de ganar dinero, también era una forma de escapar de la monotonía y conectarse con personas diferentes. Disfrutaba de las conversaciones triviales con los pasajeros, ya que cada viaje le ofrecía una nueva perspectiva de la vida, aunque fuera breve. Su ciudad, de tamaño medio, no era muy agitada, lo que le permitía evitar grandes atascos, haciendo que su trabajo fuera aún más agradable. Con el paso de los años, Salvador dejó de ser un taxista contratado para convertirse en dueño de su propio coche. Esto marcó un hito importante en su vida, ya que además de darle más independencia, le permitió organizar su propio horario. Comenzó a trabajar de manera autónoma, alquilando una licencia y pagando una tarifa semanal. La libertad que le proporcionaba el trabajo era una de las cosas que Salvador más valoraba. A pesar de su pasión por la profesión, Salvador también enfrentaba desafíos. Estaba divorciado y tenía la responsabilidad de mantener a su hijo, que en ese momento tenía solo 8 años. Lo que ganaba como taxista no era mucho, pero lo suficiente para cubrir los gastos esenciales. No era un hombre exigente. Compraba solo lo necesario, sin grandes lujos ni caprichos. Incluso después del divorcio, Salvador mantenía una buena relación con su hijo, aunque sabía que la vida no era fácil. Se acostumbró a la soledad, pero el vacío que a menudo sentía se aliviaba con las conversaciones diarias con sus pasajeros. El contacto humano, aunque breve, le ayudaba a lidiar con su nueva realidad. Aún así, el silencio en su casa era profundo e incómodo cuando regresaba del trabajo. Salvador llevaba una vida simple, en la que los pequeños detalles marcaban la diferencia. Su rutina estaba bien establecida y rara vez se apartaba de ella. La ciudad, que conocía como la palma de su mano, representaba para él un lugar seguro y sin grandes sorpresas, hasta que, un día, una propuesta inesperada apareció, cambiando por completo su percepción de lo que consideraba normal. El trabajo de taxista, aunque parecía tranquilo y sin imprevistos, estaba a punto de llevar a Salvador a un mundo de secretos oscuros y experiencias perturbadoras. Lo que no imaginaba era que al aceptar una propuesta aparentemente inocente, cruzaría una línea que lo pondría cara a cara con lo desconocido. Una tarde, mientras Salvador estaba en la parada de taxis, un colega, José, se le acercó con una oferta inusual. Parecía a la vez ansioso e intrigado, lo que despertó la curiosidad de Salvador. José mencionó que un bar local estaba buscando un chofer particular, especialmente para trabajar de noche. Aunque era algo fuera de la rutina habitual de Salvador, la propuesta parecía sencilla: trabajar exclusivamente para el bar, transportando a clientes y empleados. Al principio Salvador fue desconfiado. El bar mencionado no era exactamente tradicional, era conocido como un lugar de encuentros, frecuentado por hombres que buscaban relajarse con las mujeres que trabajaban allí. La idea de ser el conductor de ese tipo de establecimiento hizo que Salvador riera, encontrando graciosa la perspectiva de conducir a ese tipo de clientela. Sin embargo, la propuesta también tenía sus atractivos, especialmente porque ofrecía un ingreso extra. José explicó por qué él mismo no había aceptado la oferta. Estaba casado y su esposa nunca estaría de acuerdo con que trabajara en ese lugar, especialmente de noche. José confiaba en Salvador y creía que él sería la persona adecuada para el trabajo. Tras reflexionar sobre la situación, Salvador se dio cuenta de que, al ser divorciado, no tenía ataduras que le impidieran aceptar la propuesta. Era una oportunidad para aumentar sus ingresos sin mayores complicaciones. La curiosidad fue más fuerte, y Salvador decidió ponerse en contacto con Néstor, el dueño del bar. El encuentro se organizó para esa misma tarde. Néstor era un hombre joven, de apenas 30 años, lo que sorprendió a Salvador, quien esperaba encontrarse con alguien mayor. A pesar de su juventud, Néstor se mostraba como un empresario decidido y confiado. Explicó el concepto del bar y la creciente demanda de transporte durante la madrugada, especialmente debido a su ubicación alejada del centro de la ciudad. La propuesta de Néstor era interesante. No necesitaba un taxi común, sino un vehículo discreto, que no llamara la atención. Los viajes serían principalmente para los clientes y las trabajadoras, y el pago sería satisfactorio.
Salvador pensó en la oferta y, considerando el ingreso extra que tanto necesitaba, parecía una buena ventaja. Además, la posibilidad de trabajar en horarios flexibles era un atractivo. Aún sin estar completamente seguro, Salvador aceptó la propuesta esa misma tarde. Lo que no sabía era que ese trabajo lo llevaría a situaciones mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Las noches tranquilas en las que conducía hasta el bar empezarían a transformarse en jornadas oscuras y perturbadoras. Don Bruno entró en la vida de Salvador de manera discreta, pero pronto se convirtió en una figura central en sus experiencias como chofer del bar. Era un cliente habitual, un hombre de unos 50 años que a primera vista no parecía diferente de los otros clientes. Sin embargo, había algo en don Bruno que despertaba curiosidad y eventualmente miedo. Don Bruno era conocido por su amistad con el dueño del bar y por su generosidad, especialmente con las trabajadoras. Tenía una preferida, aunque nunca lo hacía completamente explícito. Siempre bien vestido y con una apariencia imponente, parecía un hombre acostumbrado al lujo. Su presencia estaba envuelta en misterio, y las conversaciones entre las trabajadoras frecuentemente mencionaban su nombre, pero rara vez de manera positiva. Lo que colocaba a don Bruno en una posición única eran los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales. Las trabajadoras comentaban cómo parecía inmune al tiempo y cómo su fortuna parecía inagotable, independientemente de la situación. Nadie sabía con certeza de dónde venía su riqueza o su pasado, pero todos coincidían en que había algo extraño en él. Salvador, sin embargo, tuvo una impresión diferente en su primer viaje con don Bruno. Cuando lo llevó hasta su rancho, el hombre se mostró amigable y sencillo. Hablaba de sus tierras y su ganado como si fuera solo otro granjero común. Sin embargo, la casa de don Bruno contaba una historia diferente. Era una construcción grande, moderna y lujosa, lo que sugería que poseía mucho más que una vida rural. Con el tiempo, la relación entre Salvador y don Bruno se estrechó, con el taxista llevando al hombre regularmente hasta su propiedad aislada. Cada vez que Salvador aceptaba un nuevo viaje, lo envolvía una mezcla de curiosidad y temor. Aunque todos los rumores circulaban, Salvador nunca había presenciado nada anormal, hasta que comenzaron a ocurrir eventos sobrenaturales. Don Bruno, con su aura misteriosa y calma perturbadora, comenzó a revelarse como un personaje central en la espiral de acontecimientos sobrenaturales que rodeaban a Salvador. Cuanto más se involucraba con ese cliente, más se veía inmerso en un mundo de secretos y fuerzas más allá de su comprensión. La primera vez que Salvador fue designado para llevar a don Bruno al rancho, sintió una leve inquietud. La sierra donde estaba ubicada la propiedad era conocida por ser peligrosa de noche. Además, el trayecto de más de una hora lo ponía nervioso, ya que implicaba recorrer caminos oscuros y desiertos. Lo que lo hizo continuar fue la insistencia de su jefe, quien le aseguró que don Bruno era un hombre rico y generoso. Durante el viaje, don Bruno se mostró muy educado y amistoso, aliviando un poco las preocupaciones de Salvador. El hombre hablaba mucho sobre sus tierras, su ganado y su vida en el campo, como si no hubiera nada extraordinario. Al escuchar sus historias, Salvador comenzó a relajarse, a pesar de la oscuridad del camino. Al llegar al destino, la grandiosidad de la propiedad de don Bruno impresionó a Salvador. El rancho era una verdadera fortaleza en medio de la sierra. La casa era enorme, moderna y equipada con todos los lujos imaginables. Salvador no entró a la casa, pero la fachada fue suficiente para impresionarlo. Era evidente que don Bruno poseía mucho más que simples tierras y ganado. Aquella noche, don Bruno dejó una buena propina para Salvador, quien regresó a casa satisfecho, aunque intrigado por lo que acababa de ver. Ese primer viaje parecía normal, pero algo en el ambiente del lugar hizo que Salvador se sintiera incómodo. Las historias que había escuchado en el bar sobre don Bruno comenzaron a tener más sentido. Comenzó a preguntarse si el hombre, que parecía tan simple y amistoso, realmente escondía algo siniestro. Sin embargo, Salvador intentó ignorar los rumores y centrarse solo en el generoso pago que recibía en cada viaje. Con el tiempo, Salvador se fue acostumbrando a hacer el trayecto hasta el rancho de don Bruno. Cada vez que lo llevaba,
La sensación de incomodidad crecía, pero intentaba apartar esos sentimientos, racionalizando que solo se debía a la naturaleza aislada y sombría del lugar. No obstante, todo cambiaría en la tercera vez que hizo el viaje con don Bruno, cuando presenció algo que jamás olvidaría. En ese momento, Salvador aún no tenía idea de lo que estaba por venir. El rancho, la figura de don Bruno y los rumores comenzaron a entrelazarse en su mente, pero seguía renuente a creer que hubiera algo sobrenatural involucrado. Sin embargo, los eventos que seguirían lo harían reconsiderar todo lo que pensaba saber sobre el mundo a su alrededor. Las historias sobre don Bruno circulaban entre las trabajadoras del bar y los clientes, creando un aura de misterio a su alrededor. La mayoría decía que había hecho un pacto con el diablo, lo que explicaba su fortuna, su apariencia juvenil y el respeto que recibía. Salvador escuchaba estos rumores con escepticismo, pero con el tiempo comenzó a notar que había algo extraño en las interacciones de don Bruno. Las trabajadoras, en especial, contaban historias extrañas sobre sus experiencias con don Bruno. Algunas decían que tras pasar una noche con él, sentían una presencia siniestra a su alrededor durante días. Otras hablaban de que dentro de la casa de don Bruno había una energía densa, como si algo las estuviera observando todo el tiempo. Aún así, continuaban atendiéndolo debido a las generosas propinas y al trato siempre respetuoso. El rumor más común era que don Bruno tenía algún tipo de protección sobrenatural. Algunas personas en el bar hablaban sobre sombras que lo seguían, y otros juraban haberlo visto conversando solo en ciertos momentos. A pesar de todo esto, el comportamiento de don Bruno nunca cambiaba. Siempre aparecía sonriente y dispuesto a gastar dinero con los amigos y las trabajadoras. Eso solo aumentaba el misterio, pues nadie podía entender cómo alguien podía ser tan amable en medio de historias tan siniestras. Una de las historias más perturbadoras era que don Bruno poseía la capacidad de manipular los eventos a su alrededor, volviéndose intocable ante cualquier fuerza que dañaría a otra persona. Algunos decían que ocurrieron accidentes fatales cerca de su propiedad, pero él siempre salía ileso, lo que alimentaba la creencia de que había hecho algún tipo de pacto. Este tipo de rumor creaba un clima de miedo y fascinación a su alrededor. Salvador, por más que escuchara estos rumores constantemente, nunca presenció nada que pudiera confirmar tales afirmaciones. Don Bruno siempre se comportaba de manera completamente normal en sus viajes, y lo único fuera de lo común era la grandiosidad de la propiedad y la aparente riqueza del hombre. Sin embargo, conforme Salvador pasaba más tiempo en el bar, comenzó a notar el nerviosismo de algunas trabajadoras cada vez que se mencionaba el nombre de don Bruno. Fue solo después de su experiencia sobrenatural en la carretera que Salvador comenzó a creer que, tal vez, había algo de verdad en los rumores. La tranquilidad de don Bruno ante eventos aterradores y la forma en que siempre parecía estar un paso adelante del miedo que provocaba en las personas aumentaron las sospechas de Salvador. A partir de ese momento, Salvador comenzó a ver a don Bruno de una manera completamente diferente. Todo comenzó en la tercera vez que Salvador fue designado para llevar a don Bruno hasta su rancho. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Don Bruno tenía la compañía de una joven trabajadora del bar llamada Julia. El ambiente en el coche era relajado al principio, con don Bruno y Julia intercambiando risas y conversaciones casuales, pero pronto la atmósfera cambiaría por completo. Salvador siguió el camino habitual, desviándose por el camino de tierra que llevaba al rancho. Durante el viaje, Julia, aparentemente bajo el efecto del alcohol, le preguntó a don Bruno sobre los rumores que circulaban acerca de él. Quería saber si era verdad que había hecho un pacto con el diablo. Don Bruno, riendo, no confirmó ni negó, pero respondió de manera enigmática, insinuando que hay cosas que la gente jamás entenderá. La tensión en el coche aumentó cuando don Bruno, en tono de broma, le preguntó a Julia si quería ver algo sobrenatural. Fue entonces cuando don Bruno le pidió a Salvador que detuviera el coche. A regañadientes, Salvador obedeció. Pensó que todo era solo una broma entre el cliente y la trabajadora, pero algo en el tono de voz de don Bruno lo puso nervioso. El coche se detuvo en un tramo oscuro del camino, rodeado de árboles y un silencio absoluto. De repente un sonido, como si alguien golpeara la ventana de Salvador,
resonó en la noche. Salvador miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Julia se rió, sugiriendo que era Salvador quien estaba haciendo una broma, pero él sabía que no era el caso. Poco después, el sonido se repitió del otro lado del coche, esta vez más fuerte. Salvador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró de nuevo a su alrededor y no vio nada más que la oscuridad de la carretera. Cuando pensó que lo peor ya había pasado, algo golpeó con fuerza la parte trasera del coche, haciendo que el vehículo temblara. La tensión en el coche alcanzó su punto máximo cuando Salvador finalmente miró hacia adelante y vio una figura parada en medio de la carretera. La criatura vestía una túnica verde, similar a la de San Judas Tadeo, pero su rostro estaba grotescamente deformado, como una caricatura macabra de una imagen sagrada. Salvador sintió cómo el terror se apoderaba de su cuerpo. Sus manos temblaban en el volante y el sudor le corría por la frente. La criatura lo miraba con ojos caídos y una boca grotescamente abierta. Antes de que Salvador pudiera reaccionar, don Bruno, con una calma perturbadora, le dijo que siguiera conduciendo. Temblando, Salvador dudó por un momento, pero al mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Puso el coche en marcha y continuó el camino, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. El silencio en el coche era opresivo, y la sensación de que algo sobrenatural estaba sucediendo invadió a Salvador. A partir de esa noche, nunca más vería el mundo de la misma manera. Después de la aterradora experiencia en la carretera, Salvador quedó profundamente afectado. Volvió a casa esa noche en estado de shock, sintiendo un miedo que nunca antes había experimentado. El silencio en su casa, que antes era un alivio tras las largas horas de trabajo, ahora le parecía opresivo, casi amenazador. Apenas logró dormir, y cuando finalmente lo hizo, tuvo pesadillas vívidas con el rostro deformado de la figura que había visto en la carretera. En los días siguientes, Salvador comenzó a sentir que lo observaban, como si la presencia que había presenciado en la carretera lo estuviera siguiendo. Evitaba quedarse solo por mucho tiempo, y cuando estaba en casa, mantenía todas las luces encendidas. La imagen de la figura de San Judas Tadeo con el rostro distorsionado estaba grabada en su mente, y no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. El terror no lo dejaba en paz. En el trabajo, Salvador empezó a comportarse de manera diferente. Sus colegas notaron que estaba más callado y distante. Evitaba hablar sobre la experiencia, temiendo que, al contar lo que había visto, de alguna manera se hiciera más real. Además, tenía la sensación de que, al hablar sobre lo sucedido, podría atraer nuevamente a la presencia. El silencio, para él, parecía una forma de autoprotección. A pesar de todos sus esfuerzos por evitar recordar la noche en la carretera, Salvador comenzó a tener alucinaciones visuales y auditivas. A menudo, cuando estaba conduciendo, veía sombras que pasaban por el rabillo del ojo. A veces, escuchaba voces lejanas, como si alguien estuviera susurrando en su oído. El estrés y el miedo comenzaron a afectar su salud física, y Salvador empezó a perder peso y a tener dificultades para concentrarse. El impacto psicológico de la experiencia fue tan profundo que Salvador comenzó a cuestionar su propia cordura. Se preguntaba si lo que había visto era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cada vez que intentaba convencerse de que todo había sido una ilusión, recordaba la calma de don Bruno ante la situación, lo que solo aumentaba sus sospechas de que realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural. Con el tiempo, Salvador comenzó a temer la idea de volver al rancho de don Bruno. El hombre que antes parecía una figura simpática y amigable, ahora cargaba con un peso de misterio que Salvador no estaba preparado para enfrentar nuevamente. Sabía que eventualmente tendría que volver a esa carretera, pero el miedo a lo que podría encontrar lo mantenía en un estado constante de alerta y ansiedad. Después de la experiencia sobrenatural, don Bruno, como si supiera exactamente lo que había pasado, le entregó a Salvador un pequeño cuadro de tela roja. Ese objeto, según don Bruno, serviría como protección contra lo que Salvador había visto. El cuadro, pequeño y aparentemente insignificante,
Llevaba un gran peso, especialmente por la seriedad con la que don Bruno se lo dio. La confianza del hombre en que aquello funcionaría era, al mismo tiempo, tranquilizadora y perturbadora. Salvador guardó silencio al recibir el objeto. No sabía exactamente cómo reaccionar, pero aceptó el cuadro con manos temblorosas. Las palabras de don Bruno, «No muestres miedo», resonaban en su mente. Según don Bruno, aquel ser que Salvador había visto se alimentaba del miedo de las personas, y era esencial que Salvador mantuviera la calma y no mostrara vulnerabilidad. Sin embargo, esas instrucciones eran mucho más fáciles de decir que de cumplir. En los días siguientes, Salvador mantuvo el cuadro siempre cerca de él. Lo llevaba en el bolsillo cuando salía de casa y lo dejaba al lado de su cama mientras dormía. Aún así, los signos de que algo estaba mal seguían atormentándolo. Escuchaba sonidos inexplicables en su casa, como pasos y voces bajas, y sentía una presencia constante a su alrededor. Salvador intentaba convencerse de que el objeto de don Bruno lo mantendría a salvo, pero el miedo era difícil de ignorar. Una noche, mientras conducía de regreso a casa, Salvador sintió una presencia en el asiento trasero del coche. El cuadro de tela estaba en su bolsillo y lo apretó con fuerza, tratando de no mirar por el retrovisor. La carretera oscura y silenciosa solo aumentaba su ansiedad y rezó en voz baja pidiendo protección. A pesar de no ver nada directamente, la sensación de que algo estaba allí con él era innegable, y Salvador pasó el resto del camino con el corazón acelerado. Lo que más lo perturbaba era el hecho de que don Bruno parecía completamente en paz con todo aquello. El hombre lidiaba con lo paranormal como si fuera parte normal de su vida, lo que solo aumentaba el misterio a su alrededor. Salvador se preguntaba cuántas otras personas habían pasado por experiencias similares y cuántas de ellas también habían recibido ese tipo de protección de don Bruno. ¿Era aquello una bendición o una maldición? Salvador sabía que el objeto que llevaba consigo representaba más que una simple pieza de tela. Era un símbolo de algo mayor, algo que aún no comprendía completamente. Pero sobre todo, era un recordatorio constante de que el mundo que él conocía estaba lleno de cosas que no podía explicar, y al parecer, don Bruno estaba profundamente involucrado en ese mundo misterioso. Sonia, una de las trabajadoras más antiguas del bar, también tenía una historia perturbadora que contar sobre don Bruno. Ella, como muchas otras, había escuchado los rumores sobre el supuesto pacto de don Bruno, pero hasta ese momento nunca les había prestado mucha atención. Sin embargo, una noche pasó por algo que cambiaría su visión sobre el hombre para siempre. Sonia era conocida por ser escéptica en cuanto a lo sobrenatural, pero su experiencia la marcó. Le contó a Salvador que, en una noche particularmente tranquila, don Bruno la invitó a salir del bar y pasar la noche en su rancho. Sonia, ya familiarizada con don Bruno, aceptó la oferta sin dudar, ya que él siempre había sido amable y nunca la había tratado mal. Durante el viaje al rancho, Sonia notó que el comportamiento de don Bruno estaba más extraño de lo normal. Estaba callado, mirando fijamente la carretera, como si estuviera esperando algo. Al igual que Salvador, Sonia comenzó a sentir una presencia extraña durante el viaje. Primero escuchó ruidos provenientes del exterior del vehículo, como si alguien estuviera corriendo al lado de la camioneta. Asustada mencionó esto a don Bruno, pero él solo le dijo que lo ignorara. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada era demasiado intensa para ser ignorada, y Sonia empezó a sentirse incómoda en presencia de don Bruno, quien hasta ese momento le había parecido inofensivo. Cuando llegaron a un punto más aislado del camino, Sonia vio algo que la hizo gritar de miedo. Una figura, alta y encorvada, seguía el coche a una velocidad aterradora. La criatura no parecía ser totalmente humana, y su silueta era indistinta, casi como si estuviera envuelta en sombras. Don Bruno, a diferencia de Sonia, no mostró miedo alguno. Solo le dijo, con un tono calmado y perturbador, que no mirara hacia atrás. Fue en ese momento que Sonia supo que algo andaba terriblemente mal. La criatura los siguió durante varios kilómetros, hasta que finalmente desapareció de la vista al llegar al rancho. Sonia estaba en estado de shock cuando salió del coche, y don Bruno, una vez más con su calma inquietante,
Actuó como si nada hubiera pasado. Se despidió de Sonia, dejándola regresar al bar por su cuenta. Sonia nunca más aceptó una oferta de don Bruno para salir del bar, y desde esa noche empezó a evitar cualquier interacción prolongada con él. El relato de Sonia dejó a Salvador aún más perturbado. Sabía que no era el único que había vivido algo sobrenatural relacionado con don Bruno, y eso lo hizo cuestionarse aún más quién o qué era realmente don Bruno. Lo que fuera que estaba siguiendo a esas personas en la carretera parecía estar directamente ligado al hombre que todos creían haber hecho un pacto con lo desconocido. A pesar de todas las historias y eventos extraños, don Bruno nunca cambió su comportamiento público. Seguía siendo el mismo hombre simpático, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para todos. Eso hacía que el misterio en torno a él fuera aún más profundo. ¿Cómo podía alguien estar tan tranquilo ante acontecimientos tan perturbadores? Salvador no lograba entender cómo don Bruno manejaba lo sobrenatural de manera tan despreocupada. Don Bruno parecía vivir en dos mundos. En el bar era el cliente ideal, educado, generoso y siempre dispuesto a conversar con los demás. Sin embargo, a medida que Salvador y las trabajadoras descubrían, había un lado oculto en él que nadie lograba comprender. Era casi como si don Bruno estuviera en paz con lo sobrenatural, como si eso fuera parte de su vida cotidiana. Eso lo hacía aún más aterrador, pues parecía saber mucho más de lo que revelaba. Cuando Salvador le preguntó directamente sobre lo que había visto en la carretera, don Bruno no lo negó ni lo confirmó. Simplemente sonrió y dijo que hay cosas que la gente no necesita entender. Esa respuesta enigmática solo aumentó la inquietud de Salvador, quien sentía que don Bruno sabía más que cualquier otra persona sobre lo que estaba sucediendo. La idea de que don Bruno estuviera en control de algo tan poderoso era, a la vez, fascinante y aterradora. La manera en que don Bruno respondía a las preguntas de Salvador siempre era ambigua. Nunca daba respuestas directas, lo que dejaba a Salvador aún más confundido. Cuando Salvador le preguntó sobre la figura de San Judas Tadeo deformada, don Bruno respondió de manera tranquila, como si aquello fuera algo común. La naturalidad con la que manejaba lo sobrenatural dejaba claro que no era una persona común. Pero ¿quién o qué era él? Otro aspecto curioso era que don Bruno nunca parecía verse afectado físicamente por nada. Incluso en las noches más frías o después de beber grandes cantidades de alcohol, permanecía inmutable, como si siempre tuviera el control total de sí mismo. Esto, combinado con su capacidad para ignorar el miedo y el pánico que lo rodeaban, hacía que Salvador comenzara a dudar de la humanidad de don Bruno. Con el tiempo, Salvador empezó a temer no solo lo que veía, sino también lo que don Bruno sabía. El hombre tenía una presencia que causaba incomodidad, incluso cuando no hacía nada abiertamente amenazador. La sensación de que había algo mal en don Bruno crecía con cada encuentro, y Salvador sabía que sin importar cómo actuara, nunca lograría obtener la verdad de ese hombre enigmático. En uno de los momentos más intrigantes de sus conversaciones, don Bruno se refirió a la entidad que Salvador había visto en la carretera como su ángel de la guarda. Esta revelación sacudió profundamente a Salvador, pues nunca habría asociado a esa criatura grotesca con algo que pudiera llamarse ángel. En la mente de Salvador, los ángeles eran figuras de luz, protectores benévolos. Sin embargo, lo que había visto era una figura deformada, aterradora y llena de malicia. Don Bruno parecía tranquilo al hablar de su ángel de la guarda, como si estuviera hablando de un viejo amigo. Para él, esa entidad era algo natural, parte de su vida cotidiana. Lo que dejó a Salvador aún más perplejo fue el tono casi afectuoso que don Bruno utilizaba para describir a la criatura. No parecía temer a la entidad, sino respetarla, como si fuera una protección valiosa, aunque terrible. Salvador no podía entender cómo alguien podía vivir con una criatura así a su lado todo el tiempo. El hecho de que don Bruno dijera que la entidad nunca lo dejaba era espeluznante. ¿Cómo era posible vivir en paz sabiendo que un ser tan monstruoso estaba constantemente cerca? Para Salvador la idea era insoportable.
pero don Bruno parecía haber hecho las paces con esa realidad hace mucho tiempo. Cuando Salvador le preguntó por qué había sido capaz de ver al ángel de la guarda de don Bruno, mientras que Julia no había visto nada, don Bruno dio una respuesta vaga. Sugería que algunas personas simplemente eran más receptivas a este tipo de visión, mientras que otras no. Eso hizo que Salvador se sintiera aún más vulnerable. La posibilidad de que esa entidad lo eligiera a él para manifestarse lo dejaba inquieto e incapaz de relajarse. Salvador intentó muchas veces alejar el recuerdo de la figura de su mente, pero la idea de que aquello fuera un ángel lo perturbaba profundamente. Se preguntaba si don Bruno realmente creía que estaba siendo protegido por esa criatura o si, en el fondo, sabía que estaba atrapado por algo mucho más oscuro. Independientemente de ello, don Bruno parecía aceptar esa realidad de forma tranquila, lo que solo aumentaba el misterio en torno a él. La noción de que el ángel de la guarda de don Bruno pudiera aparecer en cualquier momento seguía atormentando a Salvador. No quería volver a ver a esa figura, pero sabía que mientras estuviera vinculado a don Bruno, la posibilidad siempre existiría. Ese pensamiento lo mantenía en un estado constante de alerta, incapaz de sentirse completamente seguro, incluso en su propia casa. Con el paso de los años, Salvador comenzó a darse cuenta de que, aunque muchos conocían a don Bruno, nadie sabía realmente quién era. El hombre era una figura familiar en el bar y en la ciudad, pero su vida personal era un completo misterio. Las historias que surgían sobre él siempre estaban llenas de vacíos, y nadie lograba trazar una línea clara sobre su pasado o su familia. Parecía ser una figura solitaria, rodeada de riquezas y secretos. Los rumores sobre el pacto de don Bruno nunca desaparecieron. De hecho, solo se intensificaron con el tiempo. Algunas personas decían que había hecho un pacto por poder y fortuna, mientras que otras creían que había vendido su alma a cambio de longevidad. El hecho es que nadie sabía con certeza, pero todos coincidían en que había algo anormal en don Bruno. Su presencia, aunque amigable, llevaba un peso que incomodaba a todos a su alrededor. Salvador, después de sus experiencias con don Bruno, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente estaba sucediendo. Lo que había visto en la carretera y lo que Sonia y otras personas habían experimentado no podía explicarse por medios racionales. Había algo sobrenatural relacionado con don Bruno, pero Salvador aún no sabía si eso era una maldición o algún tipo de protección siniestra. El hecho de que don Bruno siempre estuviera tranquilo y en control solo hacía que la situación fuera más perturbadora. Con el tiempo, Salvador comenzó a evitar hablar de don Bruno. Temía que al mencionar su nombre o las experiencias que había tenido, pudiera atraer la atención no deseada de la entidad que lo acompañaba. Sabía que mientras continuara trabajando en el bar, existía la posibilidad de cruzarse nuevamente con don Bruno, pero cada vez que eso sucedía, Salvador sentía un escalofrío recorrer su espalda. Don Bruno, por su parte, seguía viviendo su vida normalmente. Frecuentaba el bar, conversaba con las trabajadoras y ocasionalmente le pedía a Salvador que lo llevara de regreso al rancho. Aunque Salvador intentaba evitar esos viajes, era difícil escapar, pues don Bruno siempre parecía saber cuándo sería el turno de Salvador. Los viajes al rancho se volvieron cada vez más tensos, y Salvador nunca podía deshacerse de la sensación de que lo observaban durante todo el trayecto. Al final, Salvador llegó a la conclusión de que jamás conocería toda la verdad sobre don Bruno. El hombre era un enigma, un misterio que nunca lograría resolver completamente. Lo único que le quedaba a Salvador era aceptar que algunas cosas en el mundo están más allá de la comprensión humana, y don Bruno, con su ángel de la guarda, ciertamente formaba parte de esas cosas.